Hola a todos, soy Nixon Acevedo Jaimes, estudiante de educación en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, UTEL. Un saludo muy especial al doctor Vladimir Valdés Trejo, profesor titular de la materia Entornos Virtuales de Aprendizaje a nivel doctoral. La inserción de las nuevas tecnologías y el acelerado desarrollo de la ciencia y la tecnología ha hecho cambios en todos los ámbitos a niveles sociales, de modo que en los tiempos actuales la nueva tecnología se ha convertido en uno de los productos fundamentales de consumo de la modernidad. Esto ha repercutido en los procesos y fenómenos sociales, y más específicamente en la forma de ver el mundo por parte de una sociedad, la transformación de la mente humana, la forma de vivir, pensar y hacer. La educación a distancia es un método de instrucción para los estudiantes en donde el profesor, que se encuentra distante en espacio y temporalidad, acompaña a los educandos por medio de textos impresos, electrónicos, mecánicos o por otras técnicas, las cuales permiten reducir las brechas para acceder a los claustros de las instituciones educativas en forma presencial. Por otra parte, los avances del mundo social y político no se detienen y con él nace la necesidad de formarse en los diferentes niveles educativos para adentrarse en el mundo laboral. La falta de sistemas convencionales que respondan a los cambios de la vida actual y el advenimiento del crecimiento en las ciencias de la educación y de la tecnología han hecho posible el desarrollo de la cultura educativa a distancia en todo el mundo. La educación a distancia ha evolucionado increíblemente hasta llegar a lo que hoy se conoce por dicho concepto. En primer lugar, podemos decir que gracias a la aparición de la escritura y el desarrollo de la imprenta a finales del siglo XIX, se dio paso a la aparición de la educación por correspondencia. Los servicios postales permitían la comunicación entre el alumno y su tutor, dando continuidad con el uso de los medios de comunicación, los cuales se ponen a beneficio de la educación y con este escenario, aunado a las teorías filosóficas que eliminaban la existencia de los privilegios para los unos, el cual excluía a los más vulnerables, permite que el saber fuera un derecho de todos los hombres, se pueda tener el inicio de la modalidad a distancia. Con el avance sociopolítico como aumento de la demanda de educación gracias a la masificación y a la explotación demográfica y a la democratización de los estudios, las aulas convencionales se ven llenas y esto empieza a impedir la relación individual del profesor con el estudiante. Por otra parte, las grandes guerras y revoluciones dieron impulso a que algunas sociedades afectadas por estas busquen nuevas vías educativas accesibles y que respondan de forma eficaz a las necesidades de los pueblos. A todo esto se suma que personas que vivían en zonas alejadas de los centros educativos, especialmente en zonas rurales, emigrantes, amas de casa, reclusos, entre otros, no tenían la posibilidad de acceder a los servicios educativos. Con todo lo anterior se dan acontecimientos interesantes a nivel educativo, pues se empieza a ver la necesidad de crear instituciones a disposición de estos grupos o adecuar las ya existentes para cubrir esta nueva demanda. Con los avances de la ciencia de la educación se empieza a hacer una mayor planificación y se enfatiza en las metodologías donde el profesor a niveles de estudios de las personas adultas ya no juegan un papel tan relevante. Las personas prefieren un aprendizaje más personal, reflexivo e individual. Con este avance en el pensamiento humano y en la apertura de un gran abanico en diferentes formas de aprendizaje, surgen las transformaciones tecnológicas, lo que hace posible reducir la distancia entre los actores del proceso. Los avances técnicos se dan tanto en el área de comunicación como en la informática, con equipos de grabación, comunicación, transmisión de textos, entre otros, que hoy se encuentran fácilmente en los mercados, a disposición de todos con igualdad de oportunidades para su adquisición. Sin embargo, todo este desarrollo se puede dividir en tres partes. Educación a distancia por correspondencia. Nace a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, con el desarrollo de la imprenta y el servicio postal. En algunos programas de formación se propone el texto escrito, los cuales eran enviados por correo a los estudiantes, pretendiéndose así reproducir una clase presencial normal de manera escrita.
Este tipo de aprendizaje da cuenta de lo difícil que era para los estudiantes, porque no iba acompañado de guías de ayuda, ni contaba con ejercicios ni evaluaciones. Como la relación del estudiante con el centro de estudios era demasiado elemental, y es por ello que se empezó a replantear teniendo en cuenta la figura del profesor más hacia una idea de orientador que podía dar respuestas por correo a las dudas de los estudiantes, además de corregir evaluaciones y devolver los trabajos realizados. El contacto entre el estudiante y el profesor quedaba de esta forma establecido, aunque no fuera de manera presencial. Ahora bien, en Inglaterra en el año 1840, Isaac Pitman creó un sistema de taquigrafía que permitía el intercambio de información con tarjetas para los estudiantes. Este hecho se puede considerar como un inicio de la comunicación bidireccional entre las partes dentro de la modalidad de educación a distancia. Por el año 1830, con el nacimiento del telégrafo y más adelante en 1876, con la invención del teléfono, se empieza a utilizar la comunicación a distancia de manera verbal. En 1856, el profesor francés Charles Toussaint y el alemán Gustavo impartieron por primera vez sus clases de lengua extranjera por correspondencia y fundaron el primer instituto de este tipo de todo el mundo. El tipo creado en 1910 permite también el envío de mensajes escritos a distancia por medio de códigos. En 1923, con el nacimiento de la televisión, permite que unos años más tarde se empiecen a hacer emisiones regulares. Esta etapa de la historia es considerada como una de las más largas, ya que con el devenir del desarrollo de la tecnología permiten formas modernas y eficaces de aprendizaje. Educación multimedia. Posteriormente, de los 60 a los 80, aparece la enseñanza multimedia, metodología que permite que se integre la informática y las telecomunicaciones a los procesos educativos. Esto da origen a la educación virtual, basada en las redes, plataformas y programas que permiten compartir recursos, el acceso a información y a la comunicación síncrona y asíncrona. A finales de los años 60 se fundó la Open University británica y se toma de fecha como de referencia histórica de la educación a distancia con elementos multimedia. La radio y la televisión hacía presencia en la mayoría de los hogares europeos, dando la posibilidad así a un ambiente favorable para hacer uso de ellos en los procesos educativos. El texto escrito, el cual es base para los procesos de aprendizaje, se empieza a apoyar con recursos de tipo audiovisual, como lo son los cassettes, las diapositivas, los videocassettes. El teléfono en ese entonces es usado para que el profesor, quien ejerce la función de tutor, se pueda comunicar con los estudiantes. En esta etapa queda atrás el concepto tradicional de clase, porque las posibilidades de interacción sincrónica o asincrónica se daban con mayor facilidad entre docente-tutor con los estudiantes, situación que hoy se refleja con gran evolución en nuestros días. La interacción entre alumnos queda en segundo plano. Educación telemática virtual. Años más tarde, a mediados de los 90, se vio potenciada la educación virtual con el nacimiento de la segunda generación de web, una generación basada en comunidades de usuarios que hacen uso de las redes virtuales, la llamada web 2.0, y a finales de la década de los 90, la web 3.0, llamada la web semántica, que es una extensión de la web en la cual la información fluye en el ciberespacio, facilitando que tanto los autores y la gente interesada en la información se comunique de forma síncrona o asíncrona, lo que facilita que la población se comunique fácilmente con cualquier parte del mundo a través de diferentes medios, haciendo uso de las herramientas tecnológicas. Si bien se puede afirmar que la educación a distancia ha evolucionado, también se puede decir que las herramientas y los medios tecnológicos para la enseñanza han evolucionado en los últimos años. La educación a distancia también ha cambiado, pero continuamos en la etapa actual de la enseñanza telemática. Si bien es cierto que todos estos avances no se pueden datar con fechas, es cierto que en la actualidad todas pueden darse, aunque está comprobado que la educación telemática hace uso de todas las herramientas tecnológicas que la modernidad
pone a nuestra disposición es la más eficaz para los estudiantes. En este sentido, podemos concluir que se puede hablar de impacto que afecta en los seres humanos la forma de sentir y pensar, creándose un nuevo ambiente comunicacional que influye en la forma de ver y percibir el mundo. También podríamos afirmar que este impacto de crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías no ha sido asimilado por la sociedad y en ocasiones tampoco es aprovechado en su totalidad por las diferentes instituciones para ofrecer ambientes comunicacionales de las nuevas oportunidades que éste ofrece. Y por otra parte, vemos que en la actualidad hay una creciente demanda en el uso de los medios y herramientas virtuales que permite ampliar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual anteriormente era limitado por un intervalo de tiempo y un espacio físico. Muchas gracias.